La justa ira de Dios. Lamentaciones capítulo 2, versículos del 1 al 9, dice la palabra del Señor. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entonces su arco como enemigo afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. El Señor ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa del Señor como en día de fiesta. El Señor determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión del Señor. Amén y amén. El libro de Lamentaciones, un libro que se conoce como las Lamentaciones de Jeremías. Este libro nos habla de las mismas lamentaciones, de ahí viene el nombre que significa, lamentaciones significa clamor fuerte que expresa desmayo y desolación. Eso era lo que sentía el profeta Jeremías allí cuando escribe este libro, y mucho más que cuando lo escribe, cuando lo pronuncia, cuando de él salen todas estas palabras, lamentándose, clamando porque Jerusalén, toda la ciudad, había caído, había sido destruida, había sido derribada. Jeremías había sido un testigo ocular, es decir, un testigo presencial del juicio de Dios contra Israel. Era un castigo que el mismo profeta ya había anunciado de antemano. No solo Jeremías, él y otros profetas habían anunciado de antemano que si el pueblo de Israel no se volvía a Dios, no se arrepentía, no se alejaban de los malos caminos, entonces sobre ellos vendría un juicio, el juicio de Dios. Y eso era lo que estaba viendo el profeta, el cumplimiento de todas estas profecías. Destrucción, desolación y muerte era lo que había en Jerusalén. Dios desde hacía mucho tiempo atrás había llamado a su pueblo de muchas formas, de muchas maneras, a través de muchos profetas, los había llamado al arrepentimiento, a que se volviesen a Él. Pero el pueblo nunca quiso obedecer. El pueblo siempre quiso seguir bajo sus propios criterios, bajo sus propias normas, no teniendo presente en todas sus acciones y decisiones, no teniendo presente a Dios. Es decir, el pueblo había rechazado a Dios, había rechazado su santa palabra, había rechazado a sus profetas. El pueblo de Dios
había incumplido el pacto. Y esto lo había anunciado Josué. Josué había dicho muchos años atrás lo que pasaría si el pueblo de Israel incumplía el pacto. Era un acuerdo del cual el pueblo se obligaba a cumplir, pero no lo hicieron. Josué capítulo 23, versículo 16, allí nos dice claramente lo que el Dios Todopoderoso había hablado a través de Josué, lo que le sucedería al pueblo si no obedecían al pacto, si no seguían en el pacto. Josué capítulo 23, versículo 16. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Si traspasareis el pacto del Señor vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces, y allí está la advertencia, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente en esta buena tierra que Él os ha dado. Esta es una de tantas formas y de tantas maneras que el Señor le advirtió a su pueblo que ellos se debían a Él en fidelidad, porque Él es un Dios fiel que iba siempre y que va a estar siempre en favor de Israel. Pero el pueblo fue desestimando ese compromiso, se fue apartando de las enseñanzas, de las doctrinas que el Señor les había dejado a través de Moisés en la ley y de muchos profetas y sacerdotes que Él había puesto, como el sacerdote Samuel, donde siempre el llamado es a la obediencia y a la sumisión. Y es que sucede mucho en nuestro tiempo como sucedió con Israel. Recordemos que Israel es como ese espejo que el Señor nos permite mirar para que allí encontremos las cosas que nosotros estamos haciendo y que debemos abandonar. Y las cosas que no debemos seguir haciendo, que no podemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Pues Israel se estaba, por momentos, llegaba delante del Señor, como encontramos, por ejemplo, en el libro de los jueces. Se volvían al Señor, pero por un corto tiempo. Pero cuando volvía la prosperidad, cuando estaban bien, cuando estaban sin sus enemigos alrededor, cuando Dios les daba la victoria, entonces ellos se apartaban de Dios, dejaban de honrar a Dios. Y hoy sucede en estos tiempos que tan fácilmente nos podemos olvidar de Dios. Y en general la sociedad se ha olvidado de Dios, no tiene a Dios presente en sus vidas, en sus acciones, en sus decisiones. Y esto, vamos a ver que esto es lo que genera el justo juicio de Dios. Ahora Jerusalén entonces estaba destruida. Estaban realmente la ciudad que era por muchas naciones, era conocida como la ciudad más gloriosa, porque era imponente por toda su infraestructura, por todo lo que allí tenía. Era una ciudad reconocida y en muchas maneras temida, porque ¿quién podrá atacar a Jerusalén? Y los enemigos lo miraban, pero como quedaba en un monte alto, no veían cómo llegarle allí. Y esto, antes que ser para el pueblo de Israel un motivo de alabanza y de adoración a Dios, porque era Dios el que los protegía, no los muros, no las murallas, no sus fuerzas, no sus arcos, no sus espadas, no sus caballos, sino la presencia de Dios. Ellos empezaron a confiar más en sus fuerzas y en lo que tenían que en el Dios Todopoderoso. Esta ciudad que por su arquitectura y por su templo era esplendorosa, ahora estaba en ruinas. Eso era lo que estaba viendo en su momento Jeremías. Y es que recordemos que el pueblo, cuando el mismo Jeremías les anunciaba el juicio de Dios, invitándolos al arrepentimiento, porque así dice Dios, el Dios Señor Dios de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, vuélvanse a mí con un verdadero arrepentimiento, ellos no lo hacían. Recordemos lo que Jeremías 7, capítulo 7, versículo 4 nos enseña.
cuando el pueblo está confiando más en la parte física del templo que en la presencia del Dios mismo. Porque allí el profeta les dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. ¿Qué significa este versículo y en qué contexto lo encontramos? En que ellos y los profetas estaban diciendo, si este es el templo de Dios, con todo este esplendor, con todos estos lujos, con todas estas riquezas, si este es el templo de Dios, ¿cómo Dios va a permitir que venga el enemigo y lo destruya? Si este es el templo de Dios y la ciudad de Dios, pues Dios no va a permitir nada, que le suceda nada. Pero se olvidaban que Dios estaba interesado era en ellos, no en las riquezas que habían en la ciudad, sino que ellos le fueran fiel al Dios Todopoderoso. Y hoy también nosotros debemos de pensar mucho acerca de esta situación. Muchos confían en una religión, muchos confían en que cuando niños fueron bautizados en una religión, pero resulta que Dios no nos está llamando a eso, a que confiemos en una iglesia o en una religión específica, no, que creamos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Pero la gente menosprecia tristemente por desconocimiento o por decisión y voluntad propia, desconocen y rechazan a Jesucristo, sabiendo que Él es el único baluarte para nuestra salvación. Y puede llegar y va a llegar el día del juicio también, anunciado también de antemano para quienes están rechazando todavía al Dios Todopoderoso. Y entonces viene la pregunta, porque ¿quién ha destruido a Jerusalén? Y cuando hacemos esa pregunta rápidamente, los que mínimamente hemos estudiado la palabra de Dios rápidamente podemos contestar, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ese fue el que destruyó a Jerusalén, quien destruyó el templo, quien se robó todos los utensilios del templo, todas las riquezas, todo el oro que había allí. Porque eso es lo que nos dice la misma profecía de Jeremías. Más de 150 veces Jeremías en la profecía antes de Lamentaciones, en este libro de Jeremías, el profeta Jeremías, él anuncia que Nabucodonosor, rey de Babilonia, que los babilonios vendrían y atacarían la ciudad y la desalojarían totalmente, quedaría desolada completamente. Pero aquí en el libro de Lamentaciones encontramos algo y es que nos afirma completa y correcta y directamente que quien la destruyó fue el Señor. Es decir, aquí comprendemos que Nabucodonosor y los babilonios fueron un instrumento de Dios, fueron utilizados por Dios para ejecutar su castigo. Él toma como siervo a Nabucodonosor para que, cumpliendo todo lo que sus designios, ejecutar el castigo en Jerusalén y en Judá. Y esto es lo que encontramos en el capítulo 2, lo que acabamos de leer. Vemos, por ejemplo, en el versículo 2, volviendo a Lamentaciones 2, versículo 2, dice, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Sión. Humilló al reino y a sus príncipes. Allí nos dice claramente que fue el Señor el que hizo tal cosa. También es importante, ¿por qué? Porque hay veces cuando tenemos una aflicción, recordemos que si pertenecemos al reino de Dios y estamos desviándonos del camino, estamos en desobediencia, podemos recibir la reprensión y el castigo de Dios, porque Dios al que ama, reprende severamente, dice su santa palabra. Pero ¿qué pasa? Hay veces no relacionamos las dos cosas. ¿Y por qué es importante sí relacionarlas? Porque nos invita a reflexionar y a orar y a buscar delante de Dios, escudriñar nuestra propia vida, qué estamos haciendo mal, por qué nos está sucediendo una u otra cosa adversa para volvernos delante del Señor arrepentido. Y eso fue lo que nunca entendió
el pueblo de Israel, porque a ellos fueron castigados antes de la desolación, antes de esta gran tragedia que vivieron allí. El Señor los había arrepentido varias veces, pero nunca lo relacionaron como un llamado fuerte y verdadero de parte de Dios. Pues aquí Lamentaciones nos deja claro que fue el Señor el que destruyó Jerusalén, fue el Señor el que destruyó el templo, la ciudad. Y entonces aquello que decían los judíos, que decían los israelitas, esto es casa de Dios, casa de Dios, casa del Señor. ¿Él cómo va a permitir que esto lo derribe el enemigo? Pues la palabra del Señor nos está diciendo que fue el mismo Dios el que lo destruyó. Y esto lo leamos en este mismo capítulo, cómo nos dice, a partir del versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá tristeza y lamento. Versículo 6. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar donde se congregaban. ¿Dónde se congregaban? En el templo. ¿Quién lo destruyó? El Señor. Porque es que el Señor no está pendiente de los edificios. Si el edificio donde la congregación está es muy bonito o es muy feo. Si es un lugar muy amplio y lujoso o si es un lugar estrecho. Eso es indiferente delante de los ojos del Señor. Lo que el Señor busca, lo que el Señor pretende, lo que el Señor desea de nosotros es un corazón que le adore sinceramente, un corazón que cuando nos congreguemos esté dispuesto a escuchar activamente la palabra de Dios para ponerla por obra, es decir, para obedecer. ¿Qué se ganaba Israel con presentar allí sacrificios y llevar palomas y llevar bueyes y llevar toros y consagrárselos o matarlos allí para el Señor y derramar su sangre en el altar? Si en el día a día estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, en desobediencia, estaban buscando ídolos, estaban tras dioses que ellos ni sus padres habían conocido, estaban haciendo una depravación moral completa con sus vidas. Es el mismo Señor el que destruyó el templo. A través, repito, como instrumento que Dios quiso utilizar a través de Nabucodonosor. Seguimos leyendo. El Señor ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Es decir, el Señor, podríamos decir en nuestro vocabulario popular, barrió con el templo, con las edificaciones y con quienes habitaban. Porque estaban en una completa desobediencia. Versículo 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa del Señor como en el día de fiesta. Es decir, lo que se escuchaba en el templo no eran las fiestas que el pueblo de Israel hacía para el Señor, sino que eran las fiestas del enemigo, burlándose y gritando, destrúyanla, destrúyanla, porque eso era lo que tenían el corazón de los babilonios en sus labios pronunciando lo que sus corazones malvados tenían. Destrúyanla, destrúyanla. Entonces aquí nos encontramos que quien hizo todo esto y quien lo propició fue el Señor como castigo a su propio pueblo. Y es muy importante que pensemos en eso. Si el Señor hizo esto con su propio pueblo, entonces, ¿qué hará con el resto de las naciones que rechazan la palabra de Dios? Es importante que vamos pensando en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hizo el Señor esto? El mismo pasaje en Lamentaciones nos habla por qué el Señor hizo todo esto. El pueblo se había apartado de Dios. El libro de Lamentaciones nos deja claro entonces, miremos en el capítulo 1 las causas. Capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque el Señor la afligió
por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron a cautividad delante del enemigo. ¿La causa es cuál? Porque ellos fueron castigados por la multitud de sus rebeliones, se rebelaron contra Dios. Es decir, una cosa es yo no obedecer a un mandamiento, la otra es rebelarme y oponerme contra ese mandamiento. Ya hay demasiada rabia, enojo y oposición contra la voluntad de Dios. Entonces el mismo Lamentaciones nos está diciendo que por las rebeliones es que había sucedido todo aquello. El versículo 8 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Pecado cometió. Y no fue que lo cometió un pecado, ni el que lo cometió una sola vez, sino que es la reiteración de una maldad que se convirtió en hábito y que fue aceptada por todo el pueblo, que es una situación grave en la sociedad, porque muchos lo hacen, porque muchos lo cometen, entonces nosotros también lo podemos cometer, ¿no? Es allí donde estamos llamados a ser nosotros diferentes. Es allí donde nosotros estamos llamados a ser distintos y a hacer las cosas distintas a como lo hace la sociedad que no conoce o que menosprecia a Dios. Israel conocía a Dios, pero sin embargo, ellos menospreciaban su palabra, se resistían para hacer su voluntad. Y eso lo reconoce en el versículo 18. Dios es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Es decir, aquí Jeremías reconoce que el pueblo entero se rebeló contra Dios. Y por eso dice, oíd, es una advertencia, oíd ahora pueblos todos y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevadas en cautiverio. Es decir, hay un llamado para que todas las naciones miremos lo que Dios hizo con Israel, que desde antemano, desde muchos años atrás les había anunciado que si no se volvían a él sufrirían un castigo. Aquí el profeta está diciendo, vean, miren con atención, escuchen, presten con mucho cuidado atención a todo lo que ha sucedido con Israel, porque esto mismo va a suceder al final de los tiempos, si no se vuelven a Dios verdaderamente, si no vienen delante del Señor. Nuevamente el versículo 20, en la última parte, termina diciendo, porque me rebelé en gran manera, dice el Señor. Porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. ¿Por qué sucedió todo eso? ¿Por qué la espada? ¿Por qué la tragedia? ¿Por qué tanto estrago? ¿Por qué tanta desolación? Porque Israel se rebeló contra el Señor. Eso es lo que acaba de pasar en Jerusalén, y testigo había sido el mismo profeta Jeremías. Y es que hay algo que es muy importante, algo que ayudó para que el pueblo fuera tan rebelde al Señor, para que el pueblo fuera tan desobediente. Allí hay una gran implicación, una gran responsabilidad de los profetas. En el capítulo 2, versículo 14, nos dice la acción determinante de los profetas. Porque dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. La responsabilidad de todos nosotros, los que abrimos la Biblia y queremos enseñarla a otras personas, está en que debe ser estrictamente explicada, enseñada como dice la palabra de Dios, como está escrita la palabra de Dios, sin quitarle y sin ponerle. Así de momento la veamos muy fuerte,
muy dura, muy difícil. Así debe ser predicada porque así la puso el Señor. Pero los falsos profetas tienen algo que los caracteriza y es que tratan de modificar la palabra de Dios y no le dicen a las personas, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, sino que dicen, mire, yo lo que veo es que Dios va a hacer algo bueno en su vida. Yo lo que veo es que este momento de dificultad va a pasar. Yo lo que veo es que usted va a ser sanado de su enfermedad. Falsas promesas que no están en la Biblia para enseñarlas, sino que la enseñanza es, vuélvanse a mí, arrepiéntanse. Fue la principal enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la primera en su ministerio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues no, estos profetas vieron para Israel vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, es decir, no lo declararon. Recuerdan a Juan Bautista cuando denunciaba públicamente a uno de los reyes, donde le decía, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Públicamente, ¿qué estaba haciendo? Descubriendo su pecado. ¿Para qué? Para que eso causara vergüenza en él y se arrepintiera y se volviera delante de los ojos de Dios. Es que los falsos profetas, ellos dicen estar en la presencia de Dios, pero no es verdad. Y esto lo dice Jeremías 23:22 en el libro anterior. Jeremías 23, versículo 22. Encontramos que dice acerca de estos falsos profetas que dicen que fueron iluminados, que tuvieron un sueño, una revelación nueva y no sé qué cuántos cuentos tienen. Dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Miremos la contundencia con la que Dios habla acerca de los profetas. El verdadero siervo del Señor enseña la palabra de Dios, repito, tal como está. Esta palabra, cuando el Señor nos permite predicarla por misericordia, por gracia, en su favor, no porque seamos mejores ni más buenos que nadie, se nos ha puesto para que la enseñemos tal como está y no lo que nosotros pensamos, ni lo que nosotros deseamos. Es conforme a lo que está escrito. ¿Y esto para qué? Para hacer oír al pueblo la palabra de Dios. Así ha dicho Dios de los ejércitos. Es lo que encontramos en las profecías. Para que la gente escuche y se salga, se devuelva de su mal camino, abandone las malas obras, abandone la maldad que hay en sus vidas, en sus corazones. Y encontramos algo muy particular acá en este libro de Jeremías. Y es que Jeremías ora por su pueblo ante tanta destrucción, ante tanta desolación. Él había visto cómo se habían llevado ya mucha parte del pueblo, se lo habían llevado exiliados, se lo habían llevado al cautiverio. Él ora. Y en el capítulo 3, versículo 8 dice que Dios no le escuchó la oración. ¿Y por qué Dios no le escuchó la oración? Dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Jeremías 3, versículo 8. Entonces, ¿qué es lo que encontramos allí? Jeremías, Lamentaciones 3, versículo 8. Dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. El Señor ya había terminado todo el ciclo del llamado al arrepentimiento. Atención, así ha de suceder. Llegará el momento en que se cierran las puertas para que entremos los gentiles llenos de un corazón verdaderamente arrepentido y confiando y teniendo a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Se llega el último instante de esa oportunidad que Dios generosamente nos ha regalado, nos ha brindado, y ya ninguna oración servirá. Es más, permítame hacer algo que sucede mucho en la tradición, en la iglesia tradicional, que se
reza por los difuntos, por los muertos. Pues déjeme decirle que eso ya no tiene ninguna validez, porque el justo juicio de Dios está en la decisión que tomemos ahora mismo. Si creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, si nos arrepentimos de nuestras maldades, si sentimos vergüenza por todos nuestros pecados, o si la persona desecha definitivamente ese regalo divino. Quien lo rechaza y muere está definitivamente condenado a la muerte eterna. Y es que el Señor ya le había anticipado a Jeremías. Ahora sí, en Jeremías 7:16, Dios ya le había dicho que no fuera a rezar por ese pueblo porque Dios ya estaba cansado de él. Tú pues no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Mire, el mismo profeta ya había recibido del Señor la instrucción de que no orara por él porque Dios no lo escucharía, porque ya había llegado el momento en que la ira de Dios se iba a ejecutar en el pueblo de Israel. Y eso fue lo que vivió. Entonces esta ira de Dios había sido derramada sobre Israel. Volviendo a Lamentaciones 3, en el versículo 43 dice acerca de la ira de Dios. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Acá encontramos que la ira de Dios es una realidad, porque en las iglesias, aún en las iglesias cristianas, no se quiere hablar del justo juicio de Dios, del juicio venidero. Se quiere hablar solamente del Dios, del Dios de amor. Pero es que el amor de Dios es solamente uno de sus muchos atributos. Y está entre ellos el amor de Dios, que es cierto, que es verdadero, pero también sus juicios, que son justos y verdaderos, su justicia. Y el amor de Dios no es ausencia de justicia. El amor de Dios no es pasar por alto el pecado. Es decir, aunque pecaste aquí no pasó nada porque yo te amo mucho. No, porque la justicia de Dios demanda castigo al pecador. Y ese castigo para nosotros los creyentes, gloria a Dios, lo recibió Cristo Jesús en la cruenta cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia. Pero la ira de Dios es una realidad que así como se cumplió y se derramó sobre el pueblo de Israel, también se va a derramar sobre todas las naciones. En el capítulo 4, ahí mismo en Lamentaciones, versículo 14, vuelve y hace un énfasis. Versículo 11, primero, perdón. Lamentaciones 4, versículo 11. Dice, cumplió el Señor su enojo. Dios que dice, cumplió el Señor su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Cumplió el Señor es ¿por qué? Porque lo que él había anunciado perfectamente, plenamente y con todas sus letras se cumplió el día del juicio a Jerusalén. El Señor lo había anunciado, el Señor lo cumplió. Ese enojo, ¿el qué genera el enojo en Dios? Porque Él es santo, santo, santo. El pecado le enoja. Y mucho más le enoja que después de mandarnos un salvavidas, un redentor, el Mesías Cristo Jesús, que lo rechacemos. Eso enciende el furor de su ira. Y ojo, recibir a Cristo Jesús es desde hoy mismo demostrar que vivimos en Él. Esa regeneración es evidente hoy, porque el cuerpo, cuando estemos delante de Él, recibimos un cuerpo glorificado que ya no va a tener tentaciones ni pecado. Pero hoy que tenemos esas luchas, vivimos para Él en obediencia, por gratitud a Él, porque en Él, en Cristo Jesús, Él recibió la copa de la ira que era para nosotros. Entonces dice, cumplió el Dios su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Y entonces, ¿qué va a pasar
con nosotros? ¿Qué va a pasar con esta humanidad? ¿Qué va a pasar con la sociedad? Porque si vamos a Apocalipsis 6, versículos 16 y 17, vemos algo acerca de la ira de Dios. Y esto lo anuncia la profecía de lo que va a suceder en el último tiempo. La iglesia, los cristianos verdaderamente estaremos con Cristo Jesús y estaremos lejos de este momento, pero quienes hayan rechazado al Cordero de Dios van a pedir incluso la muerte y la muerte no les llegará. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sustentarse en pie? Apocalipsis está anunciando que la ira del Señor llegará, así como un día llegó sobre Israel. Así como Israel fue anunciado de que llegaría a destrucción si no se arrepentían, a nosotros y a todas las naciones se nos anuncia que si no hay un verdadero arrepentimiento, si no venimos delante del Señor, creyendo que Jesucristo ha pagado por nuestros pecados, quien no crea en Él va a recibir el castigo, la ira de Dios. ¿Y quién podrá soportarlo? Nadie puede soportar el furor de su ira, como su santa palabra nos dice. Entonces esto nos va llamando a reflexionar sobre nuestra vida y de invitar a otras personas que vuelvan, que vengan delante del Señor. Y entonces decíamos, ¿qué va a pasar con la sociedad? Pues todavía tenemos su amor y su misericordia entre nosotros. Lamentaciones 3 nos dice, versículo 22, la misericordia de Dios está vigente, todavía está con nosotros. La misericordia del Señor, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Es decir, nosotros por nuestra manera de vivir, apartados del Señor, ¿qué merecíamos? El castigo como lo recibió Israel. Pero por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos porque Él aún tiene la puerta abierta y sus brazos extendidos para que de muchas naciones, de muchos pueblos, de muchas razas, vengan gentes y vengamos muchos delante de Él. Porque esa misericordia está con nosotros y es el anuncio de las buenas nuevas de que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, es solamente que nosotros creamos en Él para recibir de sus misericordias. Porque nunca decayeron sus misericordias, es decir, nunca se cortaron, nunca se cortó el proceso de la misericordia desde que el Señor a través de Jesucristo nos envió la salvación. Cristo Jesús es nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Versículo 23. Nuevas son, hablando de las misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Es una promesa de Dios. Así como se cumplió lo anunciado de que el pueblo sería castigado y perfectamente se cumplió como Él lo había determinado, así se cumplen las misericordias de Dios en todos aquellos que creemos en Jesucristo. Todos los que creemos en Él seremos salvos y no hay manera de que lo dudemos, no podemos dudarlo porque estamos en Él, no depende de nosotros, sino de la obra de Cristo Jesús. Ese es el verdadero amor, ese es el amor de Dios manifestado, que entregó a su propio Hijo para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Esa es la fidelidad de nuestro Señor. Versículo 24. Y es con lo que podemos nosotros ir cerrando. Mi porción es el Señor, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. El Señor es lo único que tenemos, pero tenemos todo en Él. En Él tenemos vida y tenemos salvación. Entonces, ¿para qué vamos cerrando? ¿Para qué vamos concluyendo el día de hoy? Este pasaje que nos muestra, que nos enseña. Nos enseña que la palabra de Dios se cumple a plenitud con todas y cada una de las letras, las palabras, todo lo que nos enseña, lo que nos dice la Biblia,
se cumple 100%. Y debemos creerle a Dios en todo. No escoger pasajes para creer un pasaje sí, un pasaje no, según mi conveniencia, sino completamente la Biblia tal como el Señor nos la ha dejado. Segundo, tenemos que tomar la decisión nosotros hoy, si le vamos a creer a estos falsos maestros, a estos falsos sacerdotes, a estos falsos profetas que hablan de que en este mundo vamos a tener lo que pidamos a Dios porque somos hijos del rey, como príncipes tenemos todo el disfrute de este mundo. Estos falsos profetas que no anuncian el juicio de Dios, o le vamos a creer a Dios a través de la Biblia. Le vamos a creer a Dios de que Él envió un Mesías Salvador para rescatarnos de la muerte, o vamos a creer todavía que por obras podemos llegar delante de Él, a su reino. Un verdadero siervo de Dios anuncia su palabra de tal manera que las personas, todos nosotros, nos apartemos del mal camino y nos vengamos delante de Él, porque así lo vimos. El que está verdaderamente en intimidad con Dios recibe el mensaje del llamado al arrepentimiento, cosas que ya no se escuchan mucho en el día a día. Y tercero, así como se cumplió la ira de Dios, tal como lo habían anunciado los profetas, se cumplió en Israel, en Jerusalén, en el templo. Así sucederá, como dice Apocalipsis, en los últimos tiempos, quien rechace la gracia dada por Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces aquel día llegará la justa ira de Dios. Amén y amén.